no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Buenos días, estamos saludándoles. Hoy es el Día de la Libertad de Expresión, así es que, bueno, vamos a hablar. Y para eso están invitados el doctor Decio Machado y el doctor Napoleón Saltos, a quienes les agradecemos por acompañarnos. Les hemos propuesto para analizar un tema de cómo estaría constituido el gabinete, cómo ven que estaría, si ellos tienen datos, al fin y al cabo, uno más que otro, les decía, tienen alguna cercanía y alguna responsabilidad de 10 años. Pero, claro, ¿cuál debería ser el comportamiento en esto? Y cómo plantear un gabinete que reúna las condiciones del nuevo momento, de esta mitad y mitad que recibe el Ecuador. Pero antes permítanme recordarles que hoy en la Unión Nacional de Periodistas a las 10 de la mañana hay un foro, estará presente Simón Espinosa, es el principal exponente para tratar el Día de la Libertad de Prensa y Comunicación. Bueno, dicho esto, bienvenido Napoleón. Si te lanzas para después darle algo de mayor responsabilidad a Decio, que voy a aprovechar que es el Día Mundial de la Libertad de Expresión para recordarle un poco ahí insistentemente y ver si es que hay, ¿qué se podría decir ustedes que no son católicos? Un acto de contrición, no se les puede decir. Bienvenido Napoleón, buenos días. Muy buenos días Francisco, Decio, un saludo a la radio audiencia. Primero permíteme conmemorar también otra fecha, 25 años de la muerte de Agustín Cueva. Tienes razón. 1 de mayo de 1992. 25 porque quizás es uno de los que nos va a ayudar a interpretar estos momentos, sobre todo tan confusos. Un periodo de transición es eso. Un periodo de transición, hay que ver que algo está desapareciendo y algo está emergiendo. La lucha política en una sociedad moderna como la nuestra se presenta como una disputa de hegemonía, como una disputa que va de un lado por el reordenamiento de la fuerza, del aparato de represión, y por otro lado también lo que es la escena política, el consenso. Y esos acuerdos se presentan como equilibrios inestables, como momentos de equilibrios. Agustín Cueva, le he mencionado porque quiero retomar un tema central, dice que en el Ecuador el poder se ha organizado, ha funcionado arriba siempre en referencia a dos polos. Los pone como una especie geográfica, la costa y la sierra, pero en realidad son dos formas de hacer la política y la economía. De concebir las dos cosas, la política y la economía. Efectivamente. Y por lo general la costa, lo económico. ¿Sí? La costa, una forma de la economía y la política que es sobre todo esta visión más comercial, más pragmática. Y la sierra, una visión un poco más tecnocrática, una visión, diríamos, vinculada también a ciertos sectores productivos. Esos sectores, esos dos polos, tradicionalmente han venido siendo representados por partidos, que es lo nuevo, y creo que aquí vamos al tema, que esa relación entre los dos polos se ha interiorizado en Alianza País, y hoy día se presentan como fracciones dentro de Alianza País. Es decir, o sea, se constituyó en uno solo, pero tiene fracciones que pueden enfrentar esta teoría. Y que pueden representar esos dos grandes polos. No hay solo esas fuerzas arriba, hay otras, pero diríamos como tendencia general. Entonces, para entender qué es lo que está pasando en este reordenamiento del gabinete de representación,
Habría que ver cómo se están jugando estos alineamientos de fuerza, acuerdos, contradicciones, pugnas de las fracciones dentro de Alianza País, de fracciones de representación, y en segundo lugar también ver cómo se está negociando hacia afuera, porque el equilibrio, no, esta hegemonía, este punto de equilibrio no es solo qué pasa dentro de Alianza País, sino cómo se ha negociado, no solo se negocia ahora, hay acuerdos que ya se establecieron anteriormente, el proceso electoral es un momento de esos acuerdos. A partir de esto, ¿qué es lo que podemos ver como tendencia? Que hay una especie de ciclo. Cuando comenzó el gobierno de Rafael Correa, ya hace 10 años, la fracción que era predominante era lo que podríamos llamar la facción de la sierra, estos sectores vinculados, recordemos las figuras de ese tiempo, Alberto Acosta, Van der Balconi, etcétera, etcétera, eran los que predominaban en el gabinete. Mientras tanto había una posición más secundaria, más desde atrás, de figuras que se irían principalizando. Particularmente me refiero a la figura, por ejemplo, de Glass o de los Alvarado o de los Mera. Patiño. O de los Patiño. Figuras que inicialmente, si recordamos, porque hay que ver la historia, eran figuras más bien que no ocupaban el centro de la escena. El primer periodo era un periodo garantista del discurso democrático, del discurso de los cambios. Cuando viene el segundo periodo, recordemos, Rafael Correa toma una decisión, porque había una disputa de quién era el vicepresidente en ese momento, y se hablaba mucho de una serie de figuras, precisamente de la Sierra, Van der Balconi, María Fernández Espinosa, etcétera, de posibles vicepresidenciables, pero se toma una decisión y se coloca a Glass, es decir, un binomio doblemente regional, costa a costa, y eso revela un tipo de representación y de consolidación del poder dentro de Alianza País. ¿Qué pasa ahora? Yo creo, por eso digo, estamos regresando a un ciclo en que esos sectores que venían operando como subordinados, un poco atrás de escena, son los que se principalizan, y esa tendencia es la que vemos en las principales figuras de ministros, y a eso iremos dando nombres también de lo que se conoce hasta ahora. Pero en realidad va a ser un nuevo punto de equilibrio. Si bien hay una principalización de estos sectores que llegaron atrás, en todo caso. Sí, ¿no? Pero que ahora pasan a principalizarse, es decir, figuras como Van der Balconi, María Fernández Espinosa, Andino, etcétera, etcétera, figuras que han operado, por decirlo así, en este polo hacia Quito, pero si observamos va a ser una especie de transacción, porque también hay figuras claves, sobre todo en el área de la economía y de la producción, que están vinculados a los grupos económicos de Guayaquil. ¿Y el rol del vicepresidente, Napoleón? Hacia allá voy. Así. Es decir, para completar un poco el panorama también juega un papel central, porque hay que ver que no solo este equilibrio se da en términos de ejecutivo, sino que el juego de poder. Recuerda que también, en la negociación que están haciendo se presenta, por ejemplo, el fiscal dentro de estas negociaciones como militante de Alianza País, porque hay fracciones en donde también cuentan los cuencanos. Cuenca va a tener una representación clave. Y la SUAY ha tenido una importante participación también en estos 10 años. En estas figuras que son representantes de juegos de poder que están atrás de la escena. Ahora, todavía este primer acuerdo va a ser un acuerdo pacífico hacia afuera, pero complicado hacia adentro. Es decir, también hay una serie de pugnas que encontrarán un primer desenlace, y quizás uno de los signos de ese conflicto va a ser precisamente la figura del vicepresidente Glass. Desde el papel central que fue jugando, sobre todo en la etapa final del último régimen del presidente Correa, vamos a encontrar que va a ocupar un sitio un poco más controlado, pero muchas cosas se hacen ya no en escena, sino atrás del escenario. Y va a haber ministros sin cartera, y va a haber figuras que actúen atrás del trono. Ya mencionaremos nombres. ¿Y el presidente dejará el trono, el presidente actual, el 24 de mayo, o creerá que es regente? Creo que va a haber una primera fase, va a haber una primera fase en donde estos equilibrios requieren todavía la figura del presidente Correa. El poder no solo se juega en la representación, en el gabinete, sino, como digo, hay juegos de poder atrás de la escena, y hay ministros sin cartera. Que pueden llegar a ser más poderosos. Este viraje también tiene que cumplir una exigencia, que es la forma.
que es el discurso que ha presentado el nuevo presidente, Lenín Moreno, de una renovación. Es decir, sí vamos a ver caras nuevas, aunque hay algunas ratificadas de esta corriente, pero en general va a tratarse de dar una idea de cambio, aunque en el fondo yo hablaría más bien de este ciclo de retorno de uno de los polos y de un nuevo reequilibrio de fuerzas al interior de Alianza País. No he topado lo de afuera, ya vamos a ver después. En esta parte, sí. Decio, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, del gobierno con el que ustedes veían se inició hace 10 años. A no es que, claro, cuando Napoleón nos recuerda nombres como María Fernanda, Fan der Falconi, los Patiño, los Alvarado, los Páez, y uno puede decir, y la esposa y el primo, ¿no es cierto? Algunos, como Alberto Acosta, ya no están, y algunos otros nunca estuvieron, pero ayudaron a llegar. Esta recomposición que nos plantea desde el manejo del poder Napoleón, ¿es así o Alianza País tiene una visión que dice, vean, aquí no hay fuerzas políticas, no hay reparto, aquí hay una persona que es dueña de esto y aquí están estos 3 libros, así se tienen que reunir, pasado mañana van a hacer esto? ¿Cómo mira Decio Machado y una evaluación un poco así? ¿Valió la pena esto? Bienvenido, buenos días. Buenos días. A ver, yo creo que Alianza País o, digamos, el nuevo equipo de gestión gubernamental, que se está conformando, yo pienso que tiene claro la lectura de los resultados electorales de este último proceso, ¿no? Y en este sentido me parece que el gobierno es consciente de que la primera vuelta de estas elecciones, el 19 de febrero, si no me equivoco, cuando la población ecuatoriana votó en esta primera vuelta de lo que ha sido el último comicio presidencial, que sería como el momento de mayor identificación con los partidos políticos existentes, estaban todos los diferentes candidatos en liza. Antes de la segunda vuelta, lo que recibió Alianza País fue el 29% de la votación del total del censo electoral. Eso significa 14 puntos menos de lo que recibió el presidente Correa en la primera vuelta, que ganó en primera vuelta de las elecciones del año 2013. Entonces, en este sentido me parece que a pesar del triunfo oficialista, yo creo que los estrategas o las estrategas del partido oficialista de alguna forma entienden y leen que hay un agotamiento de lo que ha significado el ciclo Correa. Ese agotamiento ha ido dando muestras en diferentes momentos. Creo que uno de ellos fue la plasmación de que el propio presidente optase por no presentarse para la reelección. En este sentido, me parece que lo que vamos a ver en este periodo, o al menos en las composiciones estas de gabinete, etcétera, y durante este periodo de gestión, son cambios que de alguna forma la sociedad ecuatoriana está demandando, incluso un sector importante del electorado oficialista, que yo creo que entiende o está valorando el hecho de que el propio correísmo lleva ya algún tiempo aportando poco, ¿no? Quiero decir, dentro de lo que es del debate mismo, ¿no? Del debate y de lo que ha sido el ciclo político, digamos, de la era Correa, por llamarlo de alguna forma, de esta década, ¿no? En ese sentido, yo creo que ese desgaste está ahí, es decir, esa lectura está hecha, me da la sensación, por los diferentes mensajes que uno puede leer entre líneas, ¿no? Es decir, de las declaraciones que ha estado viendo durante la campaña electoral y post-campaña electoral, y en ese sentido creo que hay un rescate, y aquí voy con lo que usted planteaba, de algunas figuras que tienen un nivel de inteligencia política importante, que fueron desplazadas durante el último periodo del gobierno del presidente Correa, durante el último periodo o incluso durante la segunda mitad del gobierno del presidente Correa. Creo que en ese sentido hay una reaparición de figuras como Augusto Barrera o como Fan der Falconi, que usted me comentaba, etcétera, quiero decir, y otros y otras, es decir, que de alguna forma aportarán inteligencia estratégica al gobierno y aportarán también, digamos, la capacidad de lectura política que creo que el gobierno ha ido perdiendo durante los últimos años. Es decir, con toda sinceridad, yo creo que las figuras con más visión política
del régimen o del oficialismo, de alguna forma fueron quedando fuera del gobierno. De la gestión sí, pública. O sea, durante las lógicas de pugnas internas o de, digamos, círculos de acercamiento al presidente de la República, etcétera. Creo que quedaron desplazados algunos sectores importantes de nuestro país que están siendo recuperados y que han formado parte, digamos, de la campaña o del equipo de gestión del presidente electo, ¿no? En este sentido, me parece que estamos asistiendo a esa recomposición. Creo que, como digo, significa dos cosas. Básicamente, uno, entender que hay necesidad de cambiar, hay una demanda de cambio por parte de la sociedad. Eso lo vamos a ir viendo en los primeros 100 días de gestión. Yo creo que eso es fundamental estratégicamente. En segundo lugar, esta reubicación de sectores que quedaron desplazados anteriormente y que tienen la capacidad de tener una visión política importante, pues yo creo que el único estratega que quedó en el gobierno durante la última gestión del presidente Correa fue el mismo presidente Correa. En este sentido, el gobierno careció de inteligencia política y esto es lo que se está recuperando en este momento, ¿no? Y ahí podríamos decir, por ejemplo, que una figura como la de Gustavo Larrea, que podría regresar no solo por la vinculación que ha tenido desde siempre con el vicepresidente en esa época y candidato de él a la vicepresidencia con Rafael Correa. Un poco la carrera política del licenciado Moreno le debe a Gustavo Larrea. ¿Hago bien la lectura o no? Bueno, yo creo que el nuevo presidente de la República, o quien será nuevo presidente de la República a partir del 24 de mayo, tiene dos padres políticos históricos. Quiero decir, uno es el presidente Correa y otro es, efectivamente, Gustavo Larrea, con el que tiene una vinculación histórica. Sobre si vuelve Gustavo Larrea o no, yo desconozco ese nivel de interioridades del gobierno. ¿Y eso será posible? ¿Sería bueno esta inteligencia política de retorno, de recuperar? ¿Podría a lo mejor...? Yo creo que sí, yo creo que es importante Cordero, por ejemplo. Yo creo que es importante que el gobierno recupere estas figuras. Bueno, quiero decir, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con el gobierno, es una lógica de intervención gubernamental, es decir, que requiere... que el hecho de que estas figuras estén ahí es importante. Mira, yo creo que el gobierno ha demostrado, o el oficialismo ha demostrado tantos errores acumulados durante el último periodo, que es una cosa loca, ¿no? O sea, yo creo que la última señal de esto la tuvimos, digamos, durante la campaña electoral. O sea, en la última semana de campaña electoral, que suceda un acontecimiento como lo que vimos en el Estadio Olímpico Atahualpa, es decir, con respecto al candidato opositor, le puede haber restado perfectamente al oficialismo unos 4 puntos, es decir, de ventaja que tenía respecto a sus rivales. Eso es un error político. El hecho de que se juzgue a una comisión que se autodenomina de anticorrupción, es decir, con venerables veteranos, ¿no? Es decir, que han formado parte de la historia política ecuatoriana contemporánea y que son gente, es decir, con una marca de honradez, es un error estratégico político. Y creo que todo ese tipo de errores, es decir, que se han estado dando estos y otros tantos más. Pero no es una forma de ir marcando también cómo el presidente Correa ha visto el manejo del poder político. Por supuesto, esto de autodeterminada, denominada, ¿no? Los sectores sociales les nominaron. Sí. Como comisión, pero además el presidente dice nadie está sobre el bien y el mal aquí. Si calumniaron, sí, pero y el abogado del Contralor dice que se ha habido robo ahí, y tanto que han glosado ellos, solo que civilmente, penalmente, ¿no? No, si esto no es un cuestionamiento contra la comisión, es un cuestionamiento sobre la forma, al hecho de que se haga un procedimiento de estas características, es decir, de carácter judicial, porque el Contralor, ¿no? Es decir, impuso una denuncia tal, cuando todos sabemos además que en el Ecuador hoy, es decir, uno puede parar la denuncia que quiera si está en el Ejecutivo, es decir, hay instrucciones directas, es decir, que reciben los diferentes poderes los sábados y los que no son sábados, es decir, porque digamos hay un cuestionamiento de la independencia de poderes. Creo que eso es otro de los elementos que este nuevo gobierno tendrá que afrontar, y es volver a reinstitucionalizar las lógicas democráticas de las instituciones públicas que están en franco deterioro. Esto digamos, se demuestra en lo que hemos asistido al CNE. No ha habido un documento que demuestre
desde mi punto de vista personal, es decir, el fraude en estas elecciones, que lo demuestre contundentemente el fraude en estas elecciones. Sin embargo, hay un sector muy importante de la sociedad que estima que ha existido fraude en estas elecciones porque instituciones de control del sistema, en este caso el CNE, que es el órgano de control de la democracia, carece de credibilidad ante la mayoría de la ciudadanía ecuatoriana. Este tipo de cosas son las que este gobierno va a tener que afrontar y va a tener que dar señales claras de que, digamos, las cosas están cambiando, como diría Bob Dylan, ¿no? Antes de pedir, yo quisiera que escuchemos, esta es una nota sobre lo que deberá hacer el presidente electo que nos trajo Teleamazonas. María Fernanda Espinosa sería la canciller de la República, César Navas, ministro del Interior, Miguel Carvajal, ministro de Agricultura, Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, Carlos de la Torre, ministro de Finanzas, Javier Córdoba, ministro de Minería, Rosana Alvarado, ministra de Justicia, Fander Falconi al Ministerio de Educación o a la Secretaría de la Administración. Verónica Espinosa sería ratificada en el Ministerio de Salud, al igual que Paola Pavón en la Secretaría de la Política. Raúl Pérez Torres al Ministerio de Cultura. Eduardo Mangas como secretario de la Presidencia, Augusto Barrera, secretario del CENESID, Richard Espinosa como presidente del directorio del IES, Santiago León a Ban Ecuador, Leonardo Orlando, Servicio de Rentas Internas, Mauro Andino, secretario nacional de Aduanas, y Efraín Vieira, presidente ejecutivo del Banco del Pacífico. El presidente Lenín Moreno, además, eliminaría los 6 ministerios coordinadores y la Secretaría del Buen Vivir. Napoleón, ahí hay una primera visión. Es verdad que ha sido muy hermético, todo se sabe así muy, y a veces como que se apuesta a que, claro, todo el mundo está esperando, por ejemplo, en lo que yo decía, a que Gustavo asome, ¿no? En algunos casos, a algunos les aterrorizaba y en otros dicen, no, ahora parecería que es indispensable que esté. ¿Cuántos de estos nombres que Decio dice hay que recuperarlos por la inteligencia política pueden ayudar a construir esto? Estamos en un proceso de transición post-Correa. Ya. Y allí hay que ver los elementos de continuidad, o llamémosle ciertos elementos estructurales más allá de la voluntad que puede haber en escena, y los elementos de modificación que se van a presentar, sobre todo modificaciones de novedad. La imagen que tiene que dar, como dice bien Decio, el nuevo presidente, es que hay un viraje, es que hay nuevas caras, y eso es lo primero que se va a destacar en el nuevo gabinete. Va a haber modificaciones de posiciones. ¿Qué viene? Primero, yo ubicaría que hay que ver este reordenamiento interno, que es todavía el que estamos hablando, en el conjunto del funcionamiento del Estado. Porque, ¿qué hay continuidad? Yo diría que hay un reparto bastante equilibrado todavía, por eso es que los conflictos no asomarán hacia afuera. Para ser esquemáticos, en el legislativo, en el Parlamento, estará encabezado por Serrano. Claro. Entonces, y el correísmo ya tiene ahí, además del vice. Y también Cuenca tiene sus canales. Los organismos de control, miremos cuáles son los organismos de control, menciono solo al fiscal, es un cuadro directo del correísmo. Así es. Entonces, ¿en dónde puede presentarse una modificación de la reentrada de todos estos de estos antiguos cuadros y nuevos cuadros vinculados más a Lenín Moreno? En el Ejecutivo. Pero en el Ejecutivo también tiene que haber un punto de equilibrio. La hegemonía es eso, predominio con equilibrio. Es decir, escuchando también a los otros sectores. De modo que ahí vemos Pablo Campana, por ejemplo. Pablo Campana, por ejemplo, en articulación sobre todo con lo que son los grupos costa y empresarios sectores productivos, empresarios de la costa, y yo diría que incluso puntos de equilibrio ya no solo internos. Allí ya hay relaciones hacia afuera y equilibrios que se establecen, hablemos allá en Guayaquil, en donde figuras como el alcalde Nebot cuentan también, porque el poder no es solo lo que aparece en escena, sino la relación de poder, figuras también, y más que se cumplen también en otro tipo de acuerdos, en el funcionamiento de los grupos económicos, en el funcionamiento de los grupos de poder. De modo que yo diría que hay que ver este conjunto del funcionamiento del Estado. Allí habrá que particularizar un análisis que pasa con las Fuerzas Armadas. Ese va a ser un capítulo importante, pero si queremos ver todavía este elemento más estructural,
veamos qué está sucediendo con las últimas movidas que está haciendo el presidente Correa a nivel de las leyes. Yo creo que allí hay que fijarse. Y hay 2 o 3 cuestiones fundamentales. El tema de la seguridad ciudadana, en donde se opera una especie de reforma, ahora sí, muy clara con el surgimiento de este tercer cuerpo de seguridad. O los temas ahora. Claro, o los temas respecto a la cuestión económica y los temas respecto al control de los sectores sociales a través de convertir en ley el famoso decreto 16. Sí. De modo que podríamos decir que arriba, si queremos ver un poco la distribución de fuerzas, arriba se está logrando un acuerdo con predominio de, no sé cómo llamarle, la fracción, llamémosle leninista, ¿no? De Lenín Moreno, y el retorno de figuras. Yo mencionaba que puede haber ministros sin cartera, y creo que una de las figuras que va a jugar un papel va a ser evidentemente Gustavo Larrea. ¿Sí crees que hay esa percepción de todos? No necesariamente en el gabinete. Porque una cosa es el gabinete, una cosa es la representación y otra es el poder. Pero una ausencia de Larrea llevaría a un desequilibrio de este reordenamiento de fuerzas. Y así va a haber otros ministros sin cartera. Yo no creo que, para mencionar otros nombres, Alvarado o Mera pueden desaparecer de la escena, pero van a seguir jugando su papel. Así no tengan cartera. Sí. Pero pueden tener otros instrumentos. Pueden tener una mochila ahí. Pueden haber otros mecanismos a través de los que se actúe, porque el periodo de 10 años ha constituido nuevos grupos económicos, y esos grupos económicos ya tienen otro tipo de resortes. La cuestión internacional dejémosle un poco pendiente, porque eso nos complicaría más el análisis, dado que este equilibrio interno tiene que mirar el contexto latinoamericano. Figuras como María Fernanda Espinosa o el propio Fander Falconi también están articulados a ese realineamiento que se da a nivel continental. En este marco, entonces, ¿qué es lo que podemos pensar? ¿Cómo podríamos calificar este primer gabinete? Yo creo que es un primer gabinete de transacción y de equilibrio. Habría que preguntarse entonces qué va a pasar el periodo al cual nos abocamos. ¿Serán 6 meses? Es difícil poner tiempo, pero esos equilibrios logrados inicialmente habrá que ver como tendencia respecto a otros factores. Yo decía que hay que mirar cuestiones estructurales. Vienen ministros de la economía para hablar, vienen ministros de la economía, ministros de la producción, pero están abocados a la administración de un periodo de crisis económica. Entonces, la permanencia es de un lado por este equilibrio interno y también por el ejercicio del poder, porque después de estos arreglos internos viene el ejercicio económico, el ejercicio político. No está muy claro qué tipo de representación hay desde abajo. Yo digo, eso todavía hay una cierta falta de correspondencia, porque, bueno, abajo no hay procesos de representación. Veamos ahí solo 2 elementos. En las elecciones, como decía Decio, podemos hacer un mapeo. ¿En dónde ganó Lenín Moreno? ¿Dónde ganó Alianza País? Hacia la costa, hacia lo que podríamos llamar Guayas, Manabí, sobre todo Manabí, los ríos, y en cambio todo ese sector que queda de la sierra y de la Amazonía es un sector que se presentó como conflictivo. Por lo tanto, una cosa que va a tener que resolver es esta fractura de país, y esta fractura sobre todo hacia abajo. Si veríamos cómo va a resolver el tema de representación, por ejemplo, de los sectores indígenas. Evidentemente, en el último diálogo que se publicitó del presidente electo, fueron las mismas figuras que ya han venido articuladas a Alianza País, Cholango, Curicama, es decir, sectores que ya están articulados a esa dinámica, pero todavía no está resuelto aquellos sectores que se colocan en grietas del poder, aquellos sectores que se colocan en puntos conflictivos, por ejemplo, los puntos conflictivos del extractivismo, el tema de Morona, el tema de los pueblos no contactados, que ya son problemas estructurales más allá de la voluntad o de la expresión de la mano abierta del presidente Lenín Moreno. Van a surgir puntos de conflicto, como digo, desde lo económico, avanzando incluso hacia estos temas de relación hacia abajo. O sea que, Decio, el ejercicio puro de conseguir un equilibrio en un gabinete no es
no es el éxito. No está bien que avance, pero en este equilibrio contarán el 50% de los otros, como dice Napoleón, estos puntos en donde no ganó, en donde hay un conflicto, en donde hay fuerzas políticas que debilitadas y todo vuelven a juntarse. Por ejemplo, ¿habrá un ministro de la CONAIE? ¿Algo así? Bueno, no lo sé. Yo creo que cuando el gobierno habla de diálogo, es decir, no creo que esté hablando de incorporar, o sea, por lo menos no lo entiendo yo así. Pero esto es una apreciación mía personal, es decir, no estoy entendiendo que esté hablando de incorporar al gabinete, digamos, a estas fracciones o sectores o sensibilidades políticas ecuatorianas, digamos, no afines a Alianza País, sino plantear una lógica de gobernabilidad, digamos, diferente a la que se ha estado dando durante esta década, ¿no? En ese sentido yo lo interpreto así, es decir, me parece que el espacio de la conformación del gabinete está acotado a los miembros de Alianza País y en todo caso a los ministros, o sea, a la afiliación, a los militantes de Alianza País, a los cuadros políticos de Alianza País y en todo caso... De todas maneras es un gabinete de Alianza País. Bueno, claro, pero es que es normal, claro, es decir, por otro lado porque es el partido que monta el gobierno, ¿no? Quiero decir, en ese sentido me parece que tal, lo estoy leyendo así, es una interpretación subjetiva y personal mía, ¿no? Quiero decir, pero en este sentido me parece que hay... Yo creo que el gabinete lo que está demostrando, este primer gabinete, si es que los nombres son estos que están apareciendo públicamente, que tiene sentido, ¿no? Tienen sentido. Me parece que lo que están demostrando es de alguna forma que hay una composición, digamos, ten-con-ten entre una parte de continuismo de lo que sería la gestión anterior y, digamos, estas nuevas incorporaciones de las que hablábamos anteriormente y otras, ¿no? En este sentido, yo coincido con Napoleón, es decir, en que estamos en el marco de un proceso de transición poscorreísta y que, digamos, eso ha significado un modelo de gestión muy duro, fuerte, digamos, por utilizar los términos así que se ha estado utilizando mediáticamente, y en este sentido yo creo que las transiciones llevan su tiempo. Yo creo que este primer gabinete que estamos viendo posiblemente varíe mucho, digamos, en el transcurso del paso del tiempo, es decir, las lógicas que ahí se esconden, estos equilibrios, ¿no?, entre lo pasado y lo nuevo, voy a poner lo nuevo entre comillas. Me parece que esto es una cosa que se va... O sea, que no marca de alguna forma lo que va a pasar a posteriori, sino que más bien es como la primera escena de la nueva obra teatral, ¿no?, que se pone en marcha, ¿no? En este sentido me parece que el gobierno está obligado, y esto es volver a hablar de inteligencia política, a plantear alternativas. Y cuando digo alternativas, digo, estas no son las alternativas. Si uno gana las elecciones entendiendo que está en una lógica de hegemonía decadente, es lo que hago referencia antes, a que se ganó, pero no se ganó como las otras veces, y notablemente... Que ha ido incrementando la desconfianza de eso. Exactamente, uno tiene dos posibilidades estratégicas. Una es gestionar la decadencia, lo que significa que vas a gestionar la curva descendente, o plantearte, es decir, como un nuevo gobierno que plantea, digamos, visiones de futuro, que intenta reilusionar una parte de la población. Yo no creo que el correísmo ya reilusiona una parte de la población, tiene sus convencidos dentro de la sociedad ecuatoriana, pero tiene muchas resistencias, más resistencias que convencidos en este momento, y en este sentido me parece que el gobierno de Lenín Moreno va a tener que afrontar, digamos, esa nueva... una realidad distinta, sí, ¿no? un escenario diferente en el cual tiene que plantearse como reilusionador, o al menos intentar reilusionar, digamos, con un proyecto nuevo a la sociedad ecuatoriana. No es muy diferente de lo que hizo, si uno hace memoria, el gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia, es decir, siendo heredero de una, digamos, lógica política a la que hoy se enfrenta. Y yo creo que de alguna forma esto es un poco lo que tenemos ahí. Yo creo que en el caso de este nuevo gobierno los ministros sí tienen importancia, y por eso es el rescate de una parte de la inteligencia estratégica existente dentro del mundo del oficialismo, o de la inteligencia política existente del mundo del oficialismo. Yo creo que si el gobierno del presidente Rafael Correa, sobre todo durante su segunda mitad, se caracterizó por algo, es porque de alguna forma era una especie de ejército. Los ministros eran soldados, es decir, que ejecutaban la orden del comandante en jefe. Tanto que algunos todavía no saben que han sido ministros. Bueno, no lo sé eso. Pero lo que sí le digo es que había muy poco margen, digamos, es decir, por el perfil del mandatario, etcétera, de autonomía por parte de los ministros, o de aportación también, ¿no?
Yo creo que en este caso en concreto el carácter del nuevo presidente, el que será nuevo presidente de la República en breve, quiero decir, es diferente. Y en este sentido yo sí creo que la composición de los ministros cuenta, es decir, y que ahí hay capacidad de elaboración en muchos de los nombres que han estado sonando, digamos, para estas titulares de carteras ministeriales. Es decir, hay capacidad de elaboración, capacidad de propuesta, es decir, capacidad de entender la política, etcétera, y eso significará de alguna forma un tipo de gestión diferente donde el ordeno y mando posiblemente sin quitarle, digamos, la autoridad al presidente de la República se haga de otra manera. Ahora bien, el problema de esto es que, efectivamente, como bien decía Napoleón, estamos abocados a un periodo de transición y ese periodo de transición se tiene que dar en muy diferentes ámbitos. Uno tiene que ver con el tema de la institucionalidad democrática y otro tiene que ver con las relaciones del Ejecutivo con respecto al sector económico, a los medios de comunicación, es decir, a la sociedad misma, a cómo se expone, digamos, la política propagandística del gobierno, la política de comunicación, etcétera, etcétera. Y en este sentido, yo creo que ahí es donde está el reto realmente de que el nuevo gobierno sea capaz de demostrar que hay cambios profundos en esto, es decir, hay otra forma de concebir digamos, la autoridad política, la gestión de mando, es decir, el concepto de Estado, etcétera, o si lo que estamos es ante un lavado de cara. Yo creo personalmente que sin ser esto mejor, sin significar que tenga que ser mejor, va a haber cambios. Sí. Creo que va a haber cambios en la relación que mantienen con ustedes los periodistas el gobierno, creo que va a haber cambios en las relaciones que mantiene con los sectores disidentes el gobierno, me refiero al tema de la criminalización de la protesta social, y creo que precisamente el ministro, el frente económico que se está nombrando de alguna forma también apuntaría a que posiblemente se establezcan un nuevo marco de relaciones con los sectores empresariales del país, donde fluya más diálogo. Esto se puede entender como un giro conservador del gobierno o se puede entender como un giro hacia adelante del gobierno. Esto depende de cómo uno lo quiera interpretar ideológicamente, ¿no? Napoleón, si es que esto llegase, y hay 2 o 3 temas que Decio ha topado que podrían entusiasmar a mucha gente, pero que puede causarle un conflicto desde el presidente saliente ya de decir, oye, en esto, y el presidente electo se ha desmontado en el tema de los juicios, en el tema tanto del juicio a la Comisión Anticorrupción como el tema de la sanción a los medios, ¿no? Pero ahí hay uno, nos está mandando un mensaje cuando dice que se elimina los ministerios coordinadores, que se va a la Secretaría del Buen Vivir, ahora sí se va de vacaciones, parece el señor Ehlers. O sea, nombres así que fueron una cosa tan profunda, te dan un mensaje de este cambio que, digamos, no sé si es para bien o para mal, pero cambio al fin. Ahí habría que combinar, ver el punto de equilibrio que logra entre las herencias que recibe y a las que no puede renunciar, herencias que tiene que renunciar y signos de cambio. Hay elementos estructurales frente a los cuales, más allá de la voluntad del nuevo presidente, la estructura que queda después de 10 años va a continuar funcionando. Claro. Es decir, eso hay que verlo con claridad y no va a ser responsabilidad o mala voluntad del nuevo presidente, sino que quedó una estructura constituida desde el cambio constituyente, el tipo de estructura del Estado, la forma de constitución de los organismos de control, para mencionar un asunto, o las normas que se establecen. Entonces, allí vamos a ver que hay varias fronteras. A mí me parece que, de un lado, hay que observar esta continuidad y sobre todo poner el acento sobre los cambios posibles que menciona Decio. Dame un segundo ahí, que Decio nos acaba de decir que podría abrirse un campo de diálogo con la prensa, con los sectores criminalizados por la protesta, pero tú mismo nos recordaste la ley que van a convertir en ley, el decreto 16 y el aparato de represión. Así es. Entonces, mira, yo creo que lo interesante del ejercicio del poder en América Latina y en el Ecuador es que tenemos un Estado que actúa en diferentes formas respecto a los diferentes sectores y las diferentes correlaciones de fuerzas. Me parece que hay que ver que hacia arriba, con los sectores empresariales, ya estableció un primer acuerdo. ¿Cuál es el eje de ese acuerdo? La alianza público-privada. El ministro Pablo Campana expresa ese tipo de posición, es decir,
esta articulación, Pablo Campana va a ser uno de los nexos, sobre todo con el sector productivo económico de la costa, procesos ya negociados, porque también cuando yo digo que se reciben herencias, ya hay procesos macro de producción, construcciones, planes. Hablo, por ejemplo, del puerto de Pozorca, para poner un punto de referencia, que es un punto de equilibrio de otro tipo de fuerzas que no necesariamente aparecen en escena, aunque sí aparecen a través precisamente del ministro, por ejemplo, Pablo Campana, para mencionar como ejemplo. Entonces, se va a tener esta especie de política de transacción o de acuerdo público-privado hacia arriba. Y esa va a ser la primera fase en donde se reubique el papel del Estado, un papel que sigue siendo de predominancia, pero se abre espacio a la iniciativa privada. Entonces, hay un principio que yo digo, no solo es algo que se ha avanzado en el Ecuador. El tema de las alianzas público-privadas es la nueva moda de los gobiernos, más allá de que sea gobierno progresista, gobierno de Santos o gobierno de quien sea. Digo Santos, el de Colombia, no por Santos. Van a tener como eje esta nueva visión ideológica del momento de capital. El capital, recordemos que estamos en un marco de crisis general, en donde esta línea especulativa financiera, rentista, también está con problemas. Entonces hay como un viraje global con el cual se empieza a alinear. Y este cambio, esta entrada de Lenín Moreno frente al presidente Correa, frente a ese ejercicio, bueno, estamos en libertad de opinión, no solo fuerte, sino autoritario. Entonces, eso va a permitir un reacuerdo que habrá que ver hasta dónde avanza, porque de por medio están momentos económicos difíciles, reactivación productiva, dolarización. Tenemos temas vitales para saber cuál es el alcance de ese primer nivel de acuerdo. Segundo nivel de acuerdo. Yo creo que existe un manejo desde arriba hacia lograr un consenso con los sectores sociales en general. Voy a mencionar un tema que puede graficar eso. Uno de los temas críticos era el manejo de la educación superior. Y ahí hay un enroque. Ya no está Ramírez, sino que sube, parece que Barrera. Entonces, ¿qué va a significar esto? También allí, respecto a esos sectores, no necesariamente ya como grupos económicos, sino más bien como centros de sentido, va a haber un replanteo que permita otro manejo de la educación superior. El manejo ya no va a ser ese manejo autoritario vertical, sino que va a pasar a un manejo más de mano suave y de control de otra forma, sobre todo a un copamiento ideológico de los centros de producción de sentido. Entonces me parece que hay esas modificaciones. Y en tercer lugar, ¿qué pasa hacia abajo? Yo voy a insistir en esto. Hay sectores que estructuralmente, por más que se planteen negociaciones, va a ser difícil que tengan respuestas de negociación. Para poner un ejemplo claro, ¿cómo se va a abordar el tema, por ejemplo, de Morona, que es una frontera de otro tipo de conflictos? Yo diría que en Amazonía y en Morona, como ejemplo, se condensan todos los conflictos. Se condensan conflictos geopolíticos, se condensan conflictos de soberanía nacional, se condensan conflictos con los pueblos indígenas, el tema del rentismo. Ese tipo de conflictos va a ser difícil de solucionarlo, porque hay demandas que ya son demandas de contradicción fuerte. Si se va a negociar, pongo como ejemplo, con los pueblos Shuar, porque es un punto de conflicto que tendrá que dar algún viso de modificación. Oiga, vamos a una amnistía. Una amnistía, de los puede dar respuesta hasta allí. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en que ahí hay un modelo extractivista fuerte ya instituido. Y ese modelo extractivista expulsa comunidades de los territorios en los cuales estaban habitando. Eso va a poder solucionar. Solucionar eso significaría un viraje respecto, ahí sí, a cuestiones estructurales como es el patrón extractivista y rentista. ¿Va a ser posible que eso haga el presidente Lenín Moreno? Creo que no. Creo que allí es donde hay la mayor continuidad en el modelo extractivista, rentista, en el modelo económico, aunque va a haber modificaciones posibles, y esas modificaciones posibles se expresan las correlaciones de fuerzas adentro de Alianza País, hacia arriba con los grupos económicos y hacia abajo también con los sectores sociales. Decio, claro, Napoleón decía hay que ver el tema militar también para ver cómo se va a manejar. Se han hablado, aunque la nota decía que Carvajal iría a agricultura,
algunos lo planteaban como ministro de Defensa, o a Arellano, el contraalmirante Arellano, que ha trabajado con el actual presidente electo en la vicepresidencia. Eso también dará muestras de algún ejercicio de poder, y este comentario parecería no hay forma de llegar a algún acuerdo. Voy a empezar por los segundos. Sí, por favor. Yo creo que que Napoleón plantea temas que son estructurales, y como estructurales no van a tener solución, porque el gobierno no es un gobierno de otra ideología. Cuando estamos hablando del gobierno, lo que estamos hablando, del cambio de gestión, lo que estamos hablando es de la forma de gestionar el país. Es decir, donde, coincido contigo, quiero decir, esta tendencia cada vez más autoritaria del presidente Correa ha generado, digamos, un nivel de polarización enorme en la sociedad que entiendo que este gobierno debe superar y entiende que debe superar. Y eso puede ser entonces, la lavada de cara que muestre claro, otra cosa, eso significa otro modelo de gestión, pero no una lógica de gestión ideológicamente diferente, ¿no? O con objetivos diferentes. En este sentido, me parece que los problemas estructurales de los que habla Napoleón van a estar ahí. Es decir, digamos, los conflictos sociales derivados del modelo extractivista van a estar ahí. Digamos, el despojo y la desposesión de tierras, de territorios ancestrales, es decir, el desplazamiento de las poblaciones, etcétera, van a estar ahí. Es decir, porque eso está aquí y en todo el subcontinente, es decir, porque eso en esta era, digamos, de ciclo progresista, pero también de ciclo hiperextractivista. Entonces, en este sentido, me parece que esos problemas van a estar ahí y difícilmente van a transformarse. Otra cosa es el modelo de gestión. Claro, si el modelo de gestión es cierren ustedes todas las radios indígenas que llamen al corte de carreteras, es decir, porque hay un paro antiminero, que es lo que hemos asistido en este momento, o detengan a los dirigentes de no sé qué. Ahí tienes un modelo de gestión que es autoritario, que es inflexible, que es conflictivo, o puedes hacer otro tipo de gestión, es decir, donde busques espacios de diálogo, etcétera, pero eso no significa que vaya a transformarse, digamos, la política. Creo que en general la propuesta de ejercicio del... Exacto, y creo que en ese sentido Lenín Moreno ha sido como clarito, es decir, que en la propia campaña electoral él ha dicho que que van a seguir con las lógicas extractivistas, etcétera. Creo que ahí no hay engaño, y no creo que los ministros que ese gabinete que se está nombrando tampoco se caracterice por tener un modelo de gestión económica diferenciado de lo que hemos visto anteriormente en este sentido. Ahora bien, me parece que hay otro elemento ahí que tiene que ver, y quiero introducir esto sin ser su pregunta, así como rápidamente, que tiene que ver con la gestión, digamos, del oficialismo en sí mismo, o sea, lo que es la gestión interna de lo que es el partido y todo ese mundo, ¿no? Porque claro, eso es un partido que si ha tenido una característica fundamental y transversal ha sido la falta de democracia. La Alianza País es un partido antidemocrático, ¿no? Es decir, ha ejercido 6 convenciones nacionales, si no me equivoco, esta última fue la 6ª convención, es decir, en ninguna de las convenciones, ha habido un documento alternativo de modelo de gestión, ha habido una tendencia política diferenciada, ha habido una fracción, es decir, que disentía del documento base, no ha habido nada de eso. Quiero decir, ha habido una lista alternativa a las listas de dirección, no ha habido absolutamente nada de eso. Es un partido que ha aplaudido con las orejas en los 3.000 o 5.000 o los que llevasen delegados al campo de fútbol de turno, es decir, ha aplaudido, es decir, las lógicas que emanaban desde el presidente Rafael Correa, básicamente, es decir, la conformación de las listas de dirección del partido de gobierno. En este sentido, yo creo que, y esto último que hemos asistido es igual, la elección del presidente Rafael Correa como presidente vitalicio, ¿no? Que es así como... Sí. Bueno, uno le causa así como cierta cosa así, ¿no? Esto de las presidencias vitalicias, porque son un poco incomprensibles en el siglo XXI, ¿no? Digamos, la elección del presidente de Moreno como presidente del partido, porque es el presidente de la República, y a su vez de vicepresidente a Glass, porque es el futuro vicepresidente de la República, y actualmente el tal. O sea, son esas lógicas en las que dices, bueno, no hay debate, es decir, lo que hay es un traslado de tal, no sé qué, lo que ha asistido durante todo el tiempo de su existencia. En ese sentido, yo creo que eso está ahí, es lo que hemos visto ahí, pero me parece que eso ha funcionado con un tipo de liderazgo como el del presidente Rafael Correa. Con otro tipo de liderazgo, posiblemente eso pueda hacer aguas por algún lado, y me parece que es un elemento interesante de poner encima de la mesa solamente para la reflexión.
habrá problemas internos en la Alianza País, es decir, si no se supera rápidamente la crisis económica que vive el país, es decir, se toman medidas donde de alguna forma se redinamice la economía, es decir, haya flujos de inversión privada, etcétera, quiero decir, y el país se siga complicando desde el punto de vista económico, o esto genera crisis interna dentro de la Alianza País, etcétera, quiero decir, me parece que eso es más interesante desde mi punto de vista que el tema de lo militar. Yo no soy un gran conocedor de la realidad militar del Ecuador, lo digo con toda honestidad. En este sentido, me parece que es mejor que Miguel Carvajal, es decir, ejerza como titular, dado que le van a dar una cartera, parece ser, en el Ministerio del MAGAP, que realmente en lo militar. Donde ya fue subsecretario. Donde ya fue subsecretario, pero bueno, creo que fue subsecretario en una época donde también estaba el ministro Ponce. En fin, quiero decir, no me parece que sean... creo que tienen virtudes, es decir, en sus liderazgos estas personas, es decir, Ponce o Miguel, etcétera, pero me parece que no es precisamente su especialización el ámbito, digamos, militar. En este sentido, sería bueno que haya gente más con mayor conocimiento de causa en ese sentido. Yo les voy a comprometer para que apenas ya tengamos la lista podamos hacer un análisis de cómo quedó. Pero un último mensaje, Napoleón. A ver, decíamos que en medio de una continuidad estructural y de ciertas herencias hay ciertos cambios posibles y habrá que mirar esos cambios posibles también desde la exigencia, desde la vigilancia, para que esos cambios, con la visión que nos plantea Decio, que es más optimista que la mía, puedan ser cambios que abran un poco la democracia. Ahora se presenta un momento de transición. En ese momento de transición hay alineamiento de fuerzas, hemos analizado más al interior del país. Hay 3 cabezas. La una cabeza se llama Lenín Moreno, que es la visible, la que va a predominar con todo su equipo. Hay una segunda cabeza que pasa atrás de escena, que es el vicepresidente. Además una figura un poco que va a ser problemática y cuestionada también hacia afuera. Va a haber problemas que habrá que ver. No ¿Cómo hemos los tocado aquí resuelven? temas respecto a la transparencia, a la corrupción. Todavía ese tema será otro tema que se recibe y habrá que ver qué posición real adopta el nuevo gobierno. Todavía está pendiente. Y hay una tercera cabeza que es Serrano. Entonces, en este momento esas fracciones o esas representaciones logran un punto de equilibrio, tienen una primera salida interna, pero es la realidad. La gestión se refiere a objetos concretos de economía, política, poder, tema Fuerzas Armadas. Creo que va a ser decisivo para ver cuánto dura este primer acuerdo. Bueno, esperemos a que Decio entonces, y el presidente Correa, esto es lo último, Decio. El presidente Correa creo que haría muy bien yéndose a Bélgica una temporadita, quiero decir, y que, bueno, haga sus estrategias en base a las aspiraciones internacionales que pueda tener. Yo no descarto que el presidente Correa tenga aspiraciones en el ámbito de... ¿Alguien con cartera de estas que no les van a nombrar? Mire, el presidente Correa institucionalizó de forma severa una cosa que ya existía en este país, y es que quien ocupa la presidencia de la República manda. Quiero decir, en ese sentido hemos oído esta cosa tan... ¿Se habrá convencido de eso? Sí, bueno, yo creo que estaba convencidísimo, por lo menos mientras mandaba él, quiero decir, y de hecho institucionalizó esta cosa tan antirrepublicana como es esto de la majestad del poder, ¿no? En este sentido está en otras manos. Yo gobierno o el nuevo mandatario, es decir, quiere gestionar él solo, está en la poltrona que le permite hacerlo. Quiero decir, si el presidente quiere ejercer el poder, el presidente Correa ya no está, difícilmente va a poder formar parte de eso. Pero es una cuestión de voluntades y de valentías, ¿no? Claro. Yo quiero agradecer a Decio Machado y a Napoleón Saltos que nos han acompañado a visualizar lo que puede ser el nuevo gabinete y la estructura de este gobierno de continuidad, han dicho, pero que puede generar algún... Les comprometo a que apenas tengamos una lista, volvernos a encontrar para conversar. Están en nuestros estudios el doctor Gustavo Medina y el doctor Mauro Terán para, en cambio, analizar la resolución esta de la Fiscalía sobre que se han equivocado. Enseguida volvemos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Exa FM. No es solo un concurso de frecuencias. Es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico.
Inicio de espacio promocional y publicitario.